Hola a todos, soy Tatiana Bugri y este canal es sobre manicura. Y el día de hoy voy a hacer una corrección en mis uñas. Mi mano derecha ahora luce unas delicadas uñas largas. Puedes encontrar un video de cómo hacerlas en mi canal, pero la mano izquierda está con las uñas cortas. Desafortunadamente, la realización de esta manicura no la han visto en el canal. Pero el tiempo pasa tan rápido que es hora de hacer la corrección, y esta vez decidí que no los voy a dejar sin un video al respecto. Hace tiempo que llegué a la conclusión de que no me decido por una forma de almendra larga o cuadrado corto, porque me gustan mucho las dos formas, y en cuanto me hago una forma cuadrada y corta, inmediatamente quiero hacer una almendra alargada, y es la misma sensación a la inversa, y así una y otra vez, sin descanso. Siempre me encuentro entre una idea y otra, así que dejé de torturarme y ahora me hago las dos manos diferentes. Es una genialidad. Por supuesto, el interés de los demás aumenta, en especial si me siento cómoda con diferentes manos, diferentes uñas, etc. Siempre respondo que es muy cómodo, y las chicas que también están acostumbradas a este estilo, creo que lo confirmarán por su parte. Estoy terminando el trabajo con una fresa. No es que tuviera una capa inusual, pero en realidad yo mezclé el esmalte de gel de camuflaje y la base de camuflaje. Bueno, esas cosas pueden pasar, así que en esta ocasión me hice una capa ligeramente nivelada de esmalte en gel de camuflaje sobre una fina capa de base normal. En líneas generales, la manicura ha durado bastante, pero aquí se necesita eliminar el recubrimiento muy cuidadosamente, porque solo hay una fina capa de base debajo de este. Por eso no cepillo todo el color con una fresa, sino que lo hago con una lima. Lo hago con una muy fina, por supuesto. Utilicé una de las que tengo guardadas por ahí desde hace tiempo. Normalmente mantengo mis uñas cuadradas en longitudes cortas, porque son los cuadrados cortos los que más me gustan. Aquí, por cierto, mi forma ni siquiera es un cuadrado claro con esquinas afiladas, sino que las esquinas están ligeramente escondidas hacia adentro. Como mi uña es un poco arqueada, la forma resulta ser prácticamente cuadrada. Para llevarla a cabo, la sierra no tiene que estar perfectamente perpendicular a la uña que estás limando, sino que tienes que estar en ángulo, con la parte superior de la lima inclinada hacia sí misma. De esta manera se obtienen esquinas metidas con el limado de las uñas. Y así, después de limar en ambas manos la parte superior de las uñas para quitar el resto del color de camuflaje, y después de limar la forma, procedo a la manicura. En cuanto a la ejecución de la manicura, tengo una técnica establecida desde hace mucho tiempo, es decir, encontré mi técnica ideal. Cómo trabajar sin herir al cliente y siempre obtener una manicura limpia en diferentes tipos de manos con diferentes uñas, y por supuesto con un número mínimo de cortadores. En la técnica combinada se trata de un solo cortador. Pero incluso mis alumnos empezaron a notar que algo había cambiado en mi técnica. Yo suelo usar un cortador flame, son muy atentos. El caso es que en las lecciones de mi curso online hablé de que no hay diferencia en los cortadores con una muesca diagonal, es decir, un tornado, y un cortador flame normal. Así que no te molestes en buscar específicamente esos cortadores tornados, pero en general ambos son adecuados para el trabajo. Y como mis alumnos ven que ya uso seguido el cortador tornado en muchos trabajos, naturalmente lo lógico es aclarar la pregunta que me hacen en el feedback cada semana. ¿Por qué, Tatiana, has empezado a usar este cortador aunque hayas dicho que no hay diferencia entre ellos? Sigo diciendo que no hay gran diferencia entre estos cortadores, pero eso pasó cuando tuve que actualizarlos. Y los cortadores Flame definitivamente necesitan ser renovados periódicamente, solo para que no trabajes con cortadores desgastados, te ralentiza y empeora la calidad del trabajo. Por eso hay que renovarlos, así que al momento de renovar estos cortadores, solo me encontré con los de tornado disponibles. Y los compré sin pensarlo mucho, es por eso que trabajé con estos cortadores por un tiempo. Pero les repito, pienso que en general no hay diferencia. Por cierto, ¿alguno de ustedes sabe para qué se hicieron exactamente estos cortadores diagonales? ¿Qué efecto tiene este cortador? Quien sepa la respuesta que lo escriba en los comentarios. Así que tras limpiar el pliegue proximal con el cortador tornado, procedo a cortar la cutícula.
Lo hago con las tijeras, y estas son mis emblemáticas tijeras Singer 035. Pero son exclusivas, porque estas tijeras están ligeramente modificadas especialmente para mí. Las cuchillas están redondeadas y su filo es el más perfecto hecho con un acabado profesional. El filo de la herramienta es muy duradero. Me siento muy afortunada de contar con tan formidable instrumento. Hoy quiero dibujar un poco en las uñas y crear un diseño muy ligero y aireado, y que sea bastante fácil de realizar. Así que coloco el color principal en la paleta. Será lila. Para lograr las combinaciones de colores que quiero, vierto 3 gotas de diferentes tamaños, de mayor a menor, y pongo 3 gotas blancas en sentido contrario. Formo 3 mezclas de este tipo para hacer el diseño. Comienzo a colorear la manicura aplicando los colores para el diseño, porque no sé cómo quedará en mis uñas, si me guste o no. Y eso dependerá del número de uñas en las que quiera hacer este diseño en particular. Verán, para hacerlo necesitaremos un cepillo redondo. Utilizaremos el color de mezcla media y dibujamos pétalos redondos como este. Es posible pintar todos los pétalos de una flor con una sola mezcla y luego solo hacer el sombreado. Pero decidí jugar con ellos enseguida sin limpiar el pincel con una servilleta. Sí, sin quitar el color anterior, utilizo un color más oscuro. Y hago 2 pétalos laterales con estos tonos. Entonces añado un poco de este color más oscuro a la primera hoja que ya he pintado. Estas venas como sombras de luz son las que tengo como resultado. Se puede hacer tanto en húmedo como en secado intermedio. Es fabuloso. Ahora hice los pétalos superiores en un solo tono, y luego los hago en diferentes tamaños, simplemente apuntando todos los pétalos hacia el centro. Es decir, la forma de mis pétalos en este diseño es redonda, regordeta y voluminosa en la parte superior y se va estrechando hacia la base. De esta manera, cuando haga todos los pétalos de una flor en un solo color de nuevo, añado justo en el húmedo un poco de manchas oscuras y un poco de manchas más claras. Pueden pensar que mi técnica es confusa, pero en realidad se podría decir que es una especie de pensamiento creativo. Saben que no me gusta quedarme con una sola cosa, y experimentar siempre da vida a nuevas ideas. En este momento estoy haciendo lo que quiero hacer, sin pensar cómo lo estoy haciendo, sea confuso o no. Cuando te haces la manicura, viajas a algún lugar especial, a una especie de nirvana, así que la coherencia puede ser poca. Luego me hice un secado intermedio. Puse a secar la primera capa y luego me coloqué el tono más claro de pintura. Y ahora que tengo un poco de este color en el pincel, empiezo a hacer las líneas en el diseño. Hay que hacerlas en la parte trasera de donde ya tengo una mancha más oscura. Así que tenemos luz en un lado y sombra en el otro. Yo no tengo ninguna formación artística, así que quizás mis comentarios al respecto no sean siempre literarios o correctos desde el punto de vista de un artista más especializado. Pero lo más importante es que estas líneas y estos trazos sean muy claros para que sean visibles. Es decir, no estoy tratando de lograr un acabado increíblemente suave y fluido en todas las uñas del diseño, pero es precisamente este efecto, según me parece, el que añade una estructura tan viva a mis flores. Y lo que quería decir, de hecho, ni siquiera se necesita una gran cantidad de decoración de ningún tipo para hacer diseños. Basta con jugar con unos cuantos tonos de un gel laca, diluirlos con blanco o un tono oscuro, y se obtienen diferentes tonalidades para crear esos diseños tan aireados. Quería hacer estas flores sobre un fondo transparente. Por supuesto, me gustaría tener una cantidad mínima de borde libre visible para lucir en este diseño. Pero por desgracia, mi lechón weal no es tan grande como me gustaría, así que el borde libre que tengo es un poco translúcido. Pero de alguna manera incluso se ve bonito, no me molesta en absoluto. En el centro de cada una de mis flores, no todas resultaron ser flores completas, por cierto. Algunas de ellas son solo unos pétalos que se asoman por detrás de la uña. Fue esto lo que me permitió hacer flores de un tamaño más grandes en mis uñas y llenar el resto del espacio que quedaba con algunos pétalos más pequeños alrededor. Tenía entre mis reservas platal en copos como este. Este diseño ya no es como se ve usualmente, pero aquí quería añadir estos copos en el centro de las flores.
Quería un poco de brillo, aunque podrías haber puesto un montón de puntitos blancos y eso también habría estado bien, depende del gusto. A continuación, decidí rellenar el resto, solo 2 uñas en un solo tono. Los tops no son pegajosos, como he dicho, y tienen una consistencia cómoda que además se autonivela rápidamente en una capa fina y puedes hacer un retoque muy ligero con ellas. Esto es exactamente lo que hago en mis uñas, porque tengo un poco de diseño en relieve, y luego voy a la lámpara, rápido. En una uña grande también corregí las flores porque, bueno, realmente se ven tan ligeros y aireados que simplemente quería más. Tienen un aspecto muy genial y son bastante fáciles de hacer. Lo principal es no complicarse demasiado y no hacer que estos trazos parezcan perfectos, súper sombreados y demás. Tienen que permanecer exactamente como estos trazos. Y entonces tendrán un aspecto mucho más voluminoso, con relieve y como si fuera natural. Este es el tipo de manicura que me hice. He actualizado los cuadros cortos que me encantan. Y si les gusta este video, no duden en hacer clic en el botón de me gusta. Sé que a mucha gente le gusta verme hacer diseños, así que espero haberlos complacido en este video. Y eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en más videos. Adiosito.